Vamos a narrar los cuentos juveniles cortos del libro Los 1001 días. Introducción. Al escribir este libro pensé en mi abuelita querida que tanto me hizo estudiar. Quiero decir primero, antes de seguir hablando, que todo lo que aprendí a través de mis estudios y lectura me sirvieron muchísimo en la vida. Claro que también tuve la oportunidad de tener muchos libros a mi disposición. Uno de los que más me gustan es Las 1001 noches, en el cual nuestra heroína Scheherazade le relata una serie de cuentos al sultán y este le perdona la vida. Quise hacer algo similar, una selección de cuentos en un solo libro y ser narrados por un niño. Pero también quise desarrollar la trama de mi historia en este tiempo actual en donde el poder de la televisión, el internet, los juegos digitales y hasta los celulares sirven de distracción y nos alejan de los libros. Teniendo en cuenta todo esto, más el incalculable número de niños y adultos que todavía no saben leer o escribir, me di a la tarea de crear este libro de cuentos juveniles cortos para aportar mi granito de arena a la causa literaria y lograr el entusiasmo de los jóvenes sobre los libros. En estas historias van a encontrar relatos muy amenos como aventuras, magia, fantasía y algunas sorpresas inesperadas que espero las disfruten tanto como yo las he disfrutado al escribirla. Los 1001 días, primera parte. Ricky estaba muy preocupado. No le fue muy bien en la escuela hoy. La maestra lo había castigado y le advirtió que si no traía la tarea esta vez, lo iba a sentar en el último pupitre del aula y se lo comunicaría a sus padres. Todos los días llegaba a las clases sin traer su tarea hecha. Tenía un problema que mantenía en secreto. No sabía leer muy bien y por esa razón no podía entender lo que le pedían en las tareas. Él no se lo había dicho a sus padres y temía la burla de sus compañeros de clase si se lo decía la maestra. Cada día al regresar del colegio iba a su cuarto a dejar su mochila y luego de darle un beso a su abuelita buscaba a su hermanito más pequeño para jugar con él en el patio. Anduvo buscándolo por todas partes y al no poderlo encontrar le preguntó a su abuela: «Abuelita, ¿en dónde está Manolito?», a lo cual ella le respondió: «Salió con tu mamá temprano y aún no han regresado». La respuesta que le dio la abuela sorprendió a Ricky, pues sabía que a esas horas sus padres estaban en el trabajo. Más tarde, después de la cena, se retiró a su cuarto para jugar con su juguete favorito en el PlayStation. Estaba acostumbrado a que su madre viniera al cuarto para recordarle que hiciera su tarea escolar, recogiera un poco el cuarto y luego de bañarse se acostara a dormir. Pero esta vez el que entró por la puerta del cuarto fue su padre. Ricky se asustó al verlo. Pensó que ya la maestra le había dado las quejas sobre las tareas sin hacer. Pero cuando miró al rostro de su padre, no parecía estar tan furioso como es de esperar. Más alarmado, se puso a pensar que el castigo que le esperaba iba a ser más severo. Y ligeramente comenzó a temblar. Con un rostro serio, más bien triste, su padre se sentó en el borde de su cama y empezó a hablarle. ¡Qué sorpresa! No podía creer lo que sus oídos estaban oyendo. Su padre no estaba hablando de él. En su gran confusión y con gran alivio, no le había prestado mucha atención a las palabras de su padre. Solamente había oído la palabra Manolito, refiriéndose a su hermano, y luego alcanzó a oír las últimas palabras que indicaban que su hermanito se encontraba enfermo y ya no podría jugar más en el patio con él. No comprendía qué clase de enfermedad era esa, pues a él no le parecía que estaba enfermo. No lucía que tuviera alguna enfermedad. Cuando él se enferma se queda en cama, sin ir al colegio y no tiene deseos de salir al patio ni de jugar con su PlayStation. Le da una fiebre alta y no se siente bien. Su abuelita se encarga de traerle los medicamentos a la cama. Después que su padre salió de la habitación, a pesar de que estaba más tranquilo, pues su secreto aún no había sido descubierto, volvió a acordarse
que le habían dado una semana de plazo para traer la tarea, un cuento escrito por él, y luego de traerlo a la clase tendría que leerlo enfrente de los demás alumnos. ¿Cómo lo iba a leer? Él sabe hacer cuentos, era un experto en hacerlos y tenía una gran imaginación, pues siempre le estaba contando nuevos cuentos a sus amigos. Recuerda que cuando era más pequeño, su mamá se los leía en la cama antes de dormir, pero cuando nació su hermanito, su madre dejó de leérselo, porque tenía que dedicarle más tiempo al recién nacido. Al principio sintió muchos celos de su hermanito y llegó a pensar que sus padres ya no lo querían. Pero con los programas infantiles de la televisión y las palabras amorosas de ellos, pronto se dio cuenta de su gran error. Por la ventana de su cuarto se podía ver el árbol y la casita de juegos que su padre le había edificado sobre sus ramas. Estuvo un largo rato mirando por la ventana mientras pensaba de qué manera él iba a salirse del apuro en que se encontraba y si se fingía enfermo ese día. Pero enseguida se acordó de su hermano, que sí estaba enfermo, y pensó que no estaba bien hacerse pasar por un enfermo. Además, ¿cómo iba a resolver los demás días siguientes? ¿Y qué pretexto iba a buscar para esos días? Estando atormentado con sus pensamientos y mirando por la ventana, de pronto se dio cuenta que la luz dentro de la casita estaba iluminada. Entonces dio un brinco y saltó de la cama corriendo hacia la ventana y la abrió para poder ver mejor. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que había alguien allí dentro? Sin ningún miedo y resuelto a investigar, salió rápidamente del cuarto sin hacer ruido para no despertar a nadie, pues ya todo en la casa dormía. Abriendo la puerta, corrió atravesando el patio hasta detenerse en el árbol y luego trepó por la escalerita que iba al único piso de la casa. Cuando llegó arriba, por precaución, se asomó primero por la ventanita y fue cuando vio a un niño que parecía estar esperándolo. Aunque su cara era familiar, no era ninguno de sus amigos. Calculó que tendría su misma edad y tenía un libro en sus manos. El desconocido lo miró atentamente y empezó a hablarle. Te estaba esperando para decirte algo. Como sé que estás en apuro, quiero ayudarte. Toma esta libreta que contiene los cuentos que has hecho. Ponla delante de ti y lee. Yo no sé leer, contestó Ricky. Haz lo que te digo y verás cómo ella te muestra las historias delante de tus ojos. Todo lo que tienes que hacer es decir en alta voz lo que vas viendo. Como Ricky estaba un poco incrédulo, el niño lo animó a que hiciera la prueba. También le hizo la siguiente advertencia. Cuando hayas leído el cuento que la maestra te pidió y se termine la clase, no te vayas para tu casa sin antes haber hablado con ella. Espera que todos los compañeros tuyos salgan del aula y le dices toda la verdad. Verás cómo ella te va a ayudar porque tú no eres el único niño con ese problema. Aún estaba dudando, pero abrió el cuaderno y pudo comprobar que el visitante le había dicho la verdad. Como por arte de magia, las historias aparecieron delante de sus incrédulos ojos. Empezó a leer y de tan contento que estaba que siguió leyendo hasta que se cansó. Los niños se despidieron y acordaron volverse a ver. Se bajó del árbol corriendo, atravesó de nuevo el patio y abriendo la puerta de su casa entró sin hacer ruido para no despertar a nadie. Y luego, dentro de su cuarto, antes de dormirse, puso el cuaderno debajo de su almohada y con un gran suspiro dijo: ¡qué noche tan estupenda! ¡Qué suerte tuve de que mi perrita no me descubrió con sus ladridos! En la mañana siguiente, cuando el sol asomó por la ventana, la mamá de Ricky vino a despertarlo para que se fuera al colegio. Detrás de ella vino moviendo la cola y ladrando Pipsy, su perrita. Al despertarse y abrir sus ojos, lo primero que hizo fue
meter la mano debajo de la almohada buscando el cuaderno que el niño le había dado la noche anterior. Lo buscó por todo el piso, luego por todo su cuarto y por último se fue corriendo al patio y subió a la casita, lo buscó dentro y tampoco lo pudo hallar. A los gritos de su madre se fue al colegio. Al regreso del colegio se puso a jugar con su hermanito. Siempre había sido egoísta con él, pero después que su padre le dijera que estaba enfermito, su actitud cambió. Y desde entonces, cada vez que regresaba de la escuela, se sentaba con él a jugar en el PlayStation. En cuanto al encuentro con el niño que le entregó el cuaderno mágico, se dio cuenta de que había sido solamente un sueño que tuvo. Pero se puso a pensar que, si hacía lo mismo que le dijera el niño en el sueño, de poner el cuaderno delante de sus ojos y contar el cuento sin que nadie se diera cuenta, tal vez le pudiera servir. Entonces se propuso hacerlo así. En la escuela, cuando la maestra llamó su nombre, Ricky se presentó delante de la clase y abriendo su libreta, muy resuelto, se puso a contar su cuento favorito, El perrito callejero. Habiendo terminado y después de haber sido felicitado por la maestra y sus compañeros de escuela, se sentó en su silla para esperar que todos los niños se fueran. Después que se fueron y quedando solo con la maestra, se animó a contarle toda la verdad. Y así, como en el sueño, la maestra, maravillada al oírlo, se ofreció a ayudarlo, sin decírselo a los demás niños, puesto que esto preocupaba mucho a Ricky. Andando al tiempo, Ricky se convirtió en un gran escritor de cuentos cortos. Sus cuentos han llegado a traducirse en varios idiomas y han estado dando la vuelta al mundo desde entonces. Pero su primer libro, titulado Los 1001 días, que fue el tiempo que le tomó dictar y publicarlo, sigue siendo la colección de cuentos favorita de todos sus lectores.